A veces me pregunto en qué momento dejamos de jugar como antes. Cuando éramos niños bastaba con encender la Play, tomar el control y todo el mundo desaparecía. No había presión, no había tiempo, no habían obligaciones. Solo era ese juego y nosotros delante de esa televisión. Todo era más simple. Un personaje en pantalla era suficiente para imaginar aventuras imposibles. Unas aventuras que nosotros no nos imaginábamos que nosotros éramos los héroes. No necesitamos gráficos realistas o un mundo abierto infinito o esa generación procedural, solo necesitábamos sentir que estábamos ahí. Y no me pueden negar que había algo mágico en esos momentos, pasar horas y horas repitiendo el mismo nivel, no porque queríamos ganar, sino porque simplemente nos gustaba estar ahí, nos gustaba estar en ese mundo fantástico con historias impresionantes y descubrir que ya de mayores no tenía ningún sentido, pero para nosotros en ese entonces tenía todo el sentido del mundo. Y crecer cambió cosas, muchas cosas para ser honesto. Ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos cuando íbamos al colegio, ya no es tan fácil sentarse a jugar y sin pensar en todo lo demás. El trabajo, los estudios y las responsabilidades, todo esto se volvieron los jefes más difíciles de vencer. Y mira que ahora tenemos más juegos que nunca para poder jugar. Y no es tan solo más juegos, sino que tenemos más opciones, más tecnología, más de todo. Pero a veces esa sensación de tener más opciones nos termina limitando, porque se siente como si tuviéramos menos tiempo y menos ganas. Jugamos, pero estamos con el celular y no disfrutamos el juego al 100%. Al comenzar el juego ya estamos pensando en que otro voy a jugar a los 10 minutos. Nos saltamos los tutoriales, nos saltamos las cinemáticas, esquipeamos los diálogos y aún así no encontramos eso que teníamos antes. Algunas veces paro todo lo que estoy haciendo y me pregunto, ¿será que los juegos cambiaron o fuimos nosotros que cambiamos? Entonces abro mi biblioteca de Steam y nada me atrapa, nada me emociona, pero reviso esa carpeta con juegos que ya terminé y está ahí ese juego antiguo, ese mismo juego que conozco del derecho al revés, y sin pensarlo dos veces entro y algo cambia dentro de mí. No es lo mismo que los otros juegos que estoy acostumbrado. Este juego ya me lo sé, ya me sé su intro o sus cinemáticas, pero no me las salto. Quizás es la nostalgia o quizás es algo más profundo, algo que me hace sentir como si estuviera en un lugar más seguro o un espacio donde todo tenía sentido, y me doy cuenta que no es el juego, era yo. Es esa forma en que miraba al mundo, la forma en que me permitía explorar a gusto cada rincón de ese juego. Cuando niño no jugaba para ganar, sino porque me permitía vivir y explorar un mundo que era nuevo para mí, un mundo que a mi gusto era mejor que el que tenía en la vida real. Pero entonces, ¿por qué volvemos a estos juegos? ¿Qué es lo que tienen que los nuevos juegos no logran llegar como nos llega a los juegos de antaño? Como siempre, no puedo darte una respuesta tan directa, ya que la respuesta a estas preguntas son más personales. La pregunta aquí es ¿por qué tú vuelves a estos juegos? ¿Qué es lo que te transmite estos juegos? Pero lo que yo sí puedo contestarte es por qué yo vuelvo a estos juegos. Y es porque tal vez estos juegos no solo están en una consola, sino que están en nuestros corazones. En quién fuimos cuando jugábamos por primera vez. Volver a ese mundo es como tener una máquina del tiempo, pero mucho más simple, ya que no volvemos a ser como antes, pero sí volvemos a sentirnos como antes, donde no teníamos que preocuparnos por nada y podíamos disfrutar de un simple juego. Estos juegos me recuerdan a una versión de mí mismo que a veces olvidamos, una versión donde era más libre, probablemente mucho más ingenua, pero también más sincera, y por eso cada tanto vuelvo. No es por el juego en sí, sino por cómo veía el mundo con los ojos abiertos desde mi infancia. Pero entonces, ¿por qué nos sentimos así? ¿Por qué los videojuegos, especialmente los de antes, nos llega más al corazón? Porque no son solo entretenimiento, no son gráficos ni logros los cuales tenemos que conseguir al 100%. Los juegos que amamos son también lugares emocionantes, lugares donde realmente fuimos valientes, donde realmente podemos ser libres, donde todo lo que teníamos bastaba para ser felices. Cuando éramos niños, los juegos eran más que un pasatiempo, era una forma de entender el mundo, una forma de sentir que podíamos lograr cosas, vivir historias que nos hacían soñar y formar una idea de lo que podíamos hacer nosotros en situaciones como estas. Nos transporta a un mundo donde realmente nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia, donde nosotros somos los héroes, un héroe que poco a poco se va escondiendo.
Aunque se vaya escondiendo, nuestro cerebro aún lo recuerda. Con cada partida jugada se va activando emociones que creíamos olvidadas. Esa sensación de descubrimiento, de aventura, y tenemos de vuelta ese niño interior, el cual estaba encerrado, ya que volver a jugar estos juegos no tan solo es nostalgia, es memoria emocional, porque en un mundo que se volvió rápidamente complicado y lleno de expectativas, los juegos representan algo puro, un lugar donde las reglas eran muy claras, donde te podías equivocar una y otra vez y volverlo a intentar, y simplemente nadie te juzgaba. Intentando responder a esta pregunta me di cuenta de algo: los juegos nos hacen sentir así porque de alguna forma nos devuelven algo que sentíamos que estaba perdido, capacidades que realmente sentíamos que no existían, como bien puede ser la capacidad de asombrarnos con algo nuevo, la capacidad de estar felices por un juego nuevo, la emoción de vivir algo sin necesidad de buscar una respuesta, simplemente llegar y disfrutar de ese juego nuevo. Por eso nos sentimos así, no porque nos sintamos que queremos escapar de la realidad, sino porque queremos reconectar con esas emociones que estaban perdidas, la curiosidad, la libertad, sentimientos que solo un niño puede vivir con tanta alegría y con tanto espíritu. Ahora, ¿será que nos acostumbramos a tenerlo todo más simple o más sencillo? Todos sabemos que antes había que buscar los juegos a las tiendas, aún no era novedad el hecho de comprarlo online, uno necesitaba el juego físico y sentir que lo teníamos a mano. Quizás ahora con la llegada de las tiendas virtuales la emoción puede durar lo mismo que comerse un dulce. Se puede sentir bien al principio poder comprarse un juego, pero al final vas a llegar a la mitad del juego y lo vas a terminar dejando. Ya no es lo mismo que antes, y no me malinterpreten, aún hay juegos que actualmente son considerados obras de arte, aún hay juegos que merecen ser jugados, como bien puede ser el caso de The Last of Us. No, ese no, ese menos. Sí, ese sí. Dios mío, ¿cuántas entregas le van a sacar? Dios mío, déjelo morir de una vez por todas. Esto es lo que hablo. Ahora sacar juegos no es solo un arte. Ahora se volvió un negocio. Ya no es lo mismo que antes. Solo comprabas una entrega y ya. No había el deluxe, no había el Game of the Year, el remaster del remaster. Además, no aporta el hecho de todos los bugs que salen el día cero. Si estoy comprando un juego es para que me venga listo, no para que la semana me pongas un parche porque se les olvidó cómo modelar los personajes en 3D. Creo que me exalté. ¿En qué iba? Ah, sí. Los juegos de antes eran más divertidos para mí, no solo porque me demostraban que podía pasarme un juego con pura dedicación y esfuerzo, sino porque sabía que si encendía la Play 2 tenía horas por delante para desconectarme del mundo. Era mi forma de silenciar todo lo demás. Y aunque suene bonito, también había una cara oculta, porque jugar tanto no siempre era por diversión. A veces era una manera de no pensar, de evitar ciertas emociones o problemas que no sabía cómo manejar. Como bien dije en mi video sobre la soledad, no está mal refugiarse en los videojuegos, pero si los usamos para huir todo el tiempo, al final no estamos escapando, solo estamos aplazando lo inevitable, y los problemas tarde o temprano te van a alcanzar. Y creo que ahí es donde está la diferencia entre jugar para sanar y jugar para esconderse. En el fondo sabía que ese juego no podía resolver nada por mí, pero en ese momento solo necesitaba sentirme bien, sentir que podía tener el control de algo, aunque fuera solo en un mundo digital. Porque a veces, cuando el mundo real se siente demasiado grande o demasiado incierto, los videojuegos nos ofrecen un espacio más claro, más justo, donde las reglas tienen sentido, donde si te esfuerzas, avanzas, donde si fallas, simplemente vuelves a intentarlo, sin juicios, sin miedo, solo tú y el juego. Pero crecer también es darse cuenta de cuándo estamos jugando para encontrarnos y cuándo estamos jugando para perdernos. Antes de terminar el video, me gustaría decirles qué es el arte de jugar, ya que no es un simple ¿sabías qué? El arte de jugar es una carta de mí hacia un destinatario que tiene que llegar. No es para alguien en especial, o quizás sí, quizás es para ti, espectador. En el último video me dejaron muchos comentarios positivos de cómo se sentían al respecto con el video. Me agrada saber que no soy el único que piensa esto, y que al menos puedo hablar con gente que se sienta de la misma forma que yo, porque al final no jugamos para escapar del mundo, jugamos para recordarnos quiénes éramos.